Bien, niños, ya Buenas tardes, estamos profesor. atentos. Buenas tardes. Bien, ahora ingresamos a la práctica del proceso lector. Este material lo voy a colgar más rato en Classroom, entonces después del desarrollo. Bien, vamos a leer este texto. ¿Qué dice? Visualizan todos, ¿verdad? ¿Se visualiza? Sí, profesor. Ya. Texto. No tuvo mejor fortuna otro grupo que intentó sustituir al primero, pero llegaba al grueso de las fuerzas que ni la metralla lograba detener. 200 o 300 hombres furiosos ante la obstinada, la obstinada resistencia que oponían los asediados, se precipitaron contra el recinto, apoyando en los parapetos gruesas cañas de bambú para escalar las terrazas. A los gritos de Yáñez y de Tremal, Ney, todos los hombres de Campono corrieron hacia aquellas partes, quedando solo unos cuantos artilleros con las bombardas. Había tirado las carabinas que eran casi inútiles con aquel aguacero que no cesaba y empuñaron los parenjes, armas no menos pesadas y cortantes que los campilanges de los dayacos. Este es un párrafo de la obra Los Tigres de Malasia de Emilio Salgari. Entonces, para entender un texto también es importante identificar los términos. Por ejemplo, el término sustituir es cambiar, ¿no? Entonces, acá tengo otra palabra, furiosos, que tienen mucha furia, mucha energía para el combate. Obstinada. ¿Qué significa obstinada? Terca, renuente, exigente. En otras palabras, el terco, ¿no? El obstinado. Resistencia que oponían los asediados. Asediados son los que son atacados, ¿no? Los que están siendo atacados. Se precipitaron contra el recinto, apoyando en los parapetos. Parapetos son los lugares o escenarios donde uno cubre con costales, palos, para poder protegerse de la caída de los proyectiles, ¿no? En este caso, cañas de bambú, ¿no? Entonces, cañas de bambú son especie de carrizos, cañas gruesas, o que lo llaman también la caña brava, ¿no? Para escalar las terrazas. Entonces, en las zonas selváticas, el bambú es tan importante que sirve para poder construir casas, techos, paredes y también especie de armas, ¿no? Para escalar terrazas, a los gritos de Yáñez, etcétera, ¿no? Entonces acá nos está contando un escenario de enfrentamiento o combate entre dos grupos humanos, utilizando sus recursos propios de lo que es el entorno de la fuerza tanto bélica en hombres y armamento. Bien, es un párrafo. Esta obra es muy importante porque dice como Tigre de Malasia, que es un país asiático. El autor es Emilio Salgari. Entonces, es un entorno. El tema de esto es el encuentro de dos grupos humanos en el uso de las armas en el fragor de la batalla o combate. Bien, veamos otro texto, este otro texto. Como ustedes comprenderán, prosiguió, su casa era una choza pobre y muy pequeña, pero su compasiva alma halló la forma de acomodar en ella a mi Emilia. Su esposo se hallaba en el mar, lejos, y ella guardó secreto y pidió a sus vecinas, que no eran muchos, la promesa de que no serían menos discretos. Contrajo mi pobrecita una peligrosa fiebre, a raíz de la cual, con gran admiración de mi parte, aunque personas más inteligentes que yo podrán explicarlo, perdió hasta la noción del idioma del país y como no sabía hablar más que el suyo, nadie la comprendía. Se acuerda, como si lo hubiera soñado, que se hallaba acostada en una mísera choza, que no hablaba más que su lengua nativa y que creía que en las cercanías, en la bahía, seguía la vieja barca donde nació y creció. David Copperfield, de Charles Dickens. Entonces,
un escritor inglés en un párrafo titulado en esta obra. Entonces, es una especie de descripción. Descripción y narración se manifiesta esto, ¿no? Cuando dice, por ejemplo, como ustedes comprenderán, prosiguió, su casa era, la descripción cómo empieza, su casa era una choza pobre y muy pequeña, pero su compasiva alma halló la forma de acomodar a mi Emilia. Su esposo se hallaba en el mar lejos, y ella guardó secreto y pidió a sus vecinas, que no eran muchos, las promesas que no serían menos discretos. Entonces, aquí está una descripción, tanto física como también del aspecto moral. Cuando dice discreto, lo discreto es reservado en función a la ética, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno por discreción tiene que estar identificado con papá y mamá. No puedo hablar mal de ellos, ¿sí? Entonces, prosigue, contrajo mi pobrecita una peligrosa fiebre, a raíz de la cual, con gran admiración de mi parte, aunque personas más inteligentes que yo podrán explicarlo, perdió hasta la noción del idioma. Aquí empieza la narración, descripción, narración, ¿bien? Entonces, en esa narración termina haciendo alusión a un testimonio. ¿Qué es testimonio? Testimonio es hablar, porque el autor está narrando en primera persona. Bien, veamos otro texto. Estamos en práctica de procesamiento lector. Mientras estábamos en esta situación y los hombres seguían remando para acercarnos a la costa, podíamos ver tierra cuando el bote subía llevado por las olas, y notar que muchas personas corrían a lo largo de la costa para ayudarnos cuando nos aproximáramos, pero no nos fue posible disminuir mucho la distancia que nos separaba de ellas hasta pasar el faro de Winterton, donde la costa se extiende de este a oeste en dirección a Cromer, por lo que la tierra hacía algo menor la violencia del viento. Allí nos acercamos y no sin muchas dificultades conseguimos desembarcar, dirigiéndonos luego a pie hasta Yamot, donde por nuestra condición de náufragos, entonces el texto, este es un párrafo del autor Daniel Defoe. El título de la narración es Robinson Crusoe, ¿sí? Robinson Crusoe. Entonces, es un contexto del entorno con embarcaciones de madera en aquel entonces, que en muchos lugares, islas o escenarios del planeta no se conocían, estaban en descubrimiento. Entonces, en el espacio temporal, esta narración, estamos en el ámbito de 1300, 1400 o 1500. Bien, nos veamos otro texto. Eugenio de Rastignac tenía un rostro completamente meridional, tez blanca, cabellos negros y ojos azules. Sus modales, sus maneras y su actitud habitual denotaban al hijo de una familia noble, cuya primera educación había sido saturada de tradiciones de buen gusto. Si cuidaba la ropa, si los días. Entonces, aquí, nuevamente, como en el texto anterior, empieza por una descripción. ¿Bien? Si cuidaba la ropa, si los días de labor acababa de gastar las ropas del año anterior, sin embargo, algunas veces podía salir vestido como un joven elegante. Ordinariamente llevaba una levita vieja, un mal chaleco, una fea corbata negra lustrosa y mal anudada. A los estudiantes, un pantalón cualquiera y botas remendadas. Entre estos dos personajes y los demás servía de transición Vautrin, el hombre de 40 años. ¿Quién fue Honoré de Balzac? Honoré de Balzac es un literato francés. Escribió muchas obras, ¿no? En esta corriente del realismo, ¿no? Famoso escritor, Honoré de Balzac. Uno de los títulos de su narración es Papá Goriot. En esta obra habla cómo ha sido este personaje. Tuvo hijas y cuando envejeció no le pudieron atender como él se desprendió ampliamente por el cuidado y educación de sus hijas. Bien, veamos otro texto.
La grave herida le hizo sufrir durante más de un mes. Como nadie se atrevía a extraer la manzana de su espalda, esa quedó medida de su carne como vivo recuerdo, de esta quedó metida en su carne como vivo recuerdo de lo ocurrido. Hasta le recordaba a los padres que Gregorio, acá agregamos, a los padres que Gregorio, a pesar de su triste y repulsiva apariencia actual, era al fin y al cabo un miembro de la familia, al que no se podía tratar como a un enemigo. Era un deber tragarse la repugnancia y tolerarle, pero solo tolerarle. Gregorio había perdido probablemente siempre su movilidad anterior. Para atravesar su cuarto necesitaba largos minutos como si fuera un viejo inválido. Trepar por las paredes era imposible. Este párrafo pertenece a la metamorfosis de Franz Kafka. ¿Sí? ¿No se anotó acá? Entonces, esta novela, este es de la metamorfosis. Metamorfosis. ¿De qué habla la metamorfosis? La palabra metamorfosis significa, ¿no? La mutación, el cambio, ¿no? Entonces, una especie de metamorfosis pasa pues del renacuajo hacia el sapo. En este caso, Gregorio Samsa es un vendedor, es un hombre que está en el oficio del trabajo, de hacer las cobranzas, los pagos en diferentes establecimientos que trabaja para un establecimiento. Entonces, bueno, acá ya está, título, La metamorfosis, autor Franz Kafka. Franz Kafka es un autor de Checoslovaquia, ¿no? Escribió esta famosa novela La metamorfosis, ¿no? Gregorio Samsa de la noche a la mañana se convierte en insecto y no puede levantarse y no abre la puerta de su dormitorio porque se había transformado completamente en un insecto. Entonces un día su hermana le tira una manzana al caparazón y es lo que dice acá, la manzana de su espalda, esa quedó metida en su carne. ¿Sí? Entonces, ahí está describiendo de esta novela esa actitud de la hermana, porque lo veían algo horrendo, ¿no? Acá tenemos otro texto. Me encontré completamente aislado en una costa casi desierta, pero distante solo 20 millas de los establecimientos penitenciarios del PET, la capital de Australia Occidental. Errando por las playas, tropecé con una banda de convictos que acababan de fugarse y me uní a ellos. Llegué a convertirme en jefe de los evadidos bajo el nombre de Ben Joyce. En el mes de septiembre de 1864 me presenté en la granja irlandesa en la que fui admitido como criado con mi verdadero nombre de Ayrton y esperé ocasión oportuna para apropiarme de un barco. Tal era mi sueño dorado. 2 meses después llegó el Duncan. Durante su visita a la granja, narró usted todas las aventuras del capitán Grant y entonces supe lo que ignoraba, la arribada de la Britannia al Callao. Entonces, dice, esto fue escrito por los hijos del capitán Grant, escrito por Julio Verne. ¿Quién fue Julio Verne? Julio Verne fue un escritor francés, muy famoso por sus obras. Entonces, por ejemplo, uno de sus títulos es La isla misteriosa, Los viajes al centro de la Tierra, ¿no? De la Tierra a la Luna. Cuando vivía en vida Julio Verne, como había escrito, en su época no habían automóviles, solamente habían carretas jalados por caballos, pero él ya había escrito una novela de la Tierra a la Luna, o había escrito esta novela Isla Misteriosa, o Los viajes al centro de la Tierra. Entonces le dijeron que era un loco. Le dijeron, ¿por qué el hombre cómo va a llegar a la Luna? Si el hombre no conocía un automóvil, solamente tenían caballos jalados carretas jaladas por caballos. Entonces pensaron que este hombre era loco. Y no fue loco, se proyectó al tiempo,
¿no? Julio Verne se proyectó al tiempo. ¿El hombre llegó a la luna? Sí, llegó a la luna en los años 70. Norteamérica llegó en varias oportunidades a la luna, ¿no? 20 años más adelante será una colonia de Norteamérica la luna, porque han encontrado en el año 70 se decía que la luna no tenía agua. Hoy en día sí han descubierto que la luna tiene agua encapsulada. Entonces era un centro de una estación de reposo, de reactivación de energías o de reparación para las naves espaciales. Entonces, Julio Verne ya no es loco o no fue loco, tuvo una imaginación amplia. En su época le dijeron que era un loco. Dijeron, ¿cómo el hombre va a llegar a la luna? El hombre llegó a la luna. Faltaría que se cumplan los viajes al centro de la Tierra por el hombre, ¿no? Entonces hay muchas obras escritas, La Tierra es hueca, por diferentes autores. Se dice que la Tierra es hueca, dentro de la Tierra existe una civilización superior a la nuestra en tecnología. Entonces, no sabemos si esa novela de Julio Verne, cuando dice los viajes al centro de la Tierra, pueda cumplirse algún día, o no también, ¿no? Pero sí les digo, este es un párrafo, ¿no? Aunque no se presenta algo fantástico ni fabuloso en este párrafo, solo es breve, solo estamos en el ensayo de la comprensión lectora, ¿no? Dando lectura a párrafos de distintas obras. En este texto, al escuchar la voz del señor Baer, ambos niños bajaron apresuradamente de su sala alta. Peor Tom, a causa del apuro, cayó a la roel, teniendo que marcharse a la casa para cambiar de ropa. En esta forma quedó Nat a solas con su profesor, que era lo que éste deseaba, pues siempre le agradaba conversar con cada uno de los niños por separados. Caminaron por el huerto y le adjudicó su pedazo de tierra. Luego discutieron a fondo sobre lo que Nat plantaría en él, dando la impresión de que dependería del pequeño el sustento de la gran familia de Plumifeld. Enseguida el profesor le habló sobre la importancia del agua para los sembradíos, así como sobre preparación de los terrenos y los cuidados que precisaban. Este párrafo pertenece a Hombrecitos, de Lois May Alcott. ¿Bien? Ahora, el otro texto dice, había visto ahora la segunda aleta que venía detrás de la primera y lo había identificado como los tiburones de hocico en forma de pala por la parda aleta triangular y los amplios movimientos de cola. Habían captado el rastro y estaban excitados y en la estupidez de su voracidad estaban perdiendo y recobrando el aroma, pero se acercaban sin cesar. El viejo amarró la escota y trancó la caña. Luego cogió el remo al que había ligado el cuchillo. Lo levantó lo más suavemente posible porque sus manos se rebelaban contra el dolor. Luego las abrió y cerró suavemente para despegarlas del remo. Este es un párrafo o dos párrafos de esta famosa novela El viejo y el mar, escrito por el norteamericano Ernest Hemingway. Ernest Hemingway tuvo la oportunidad de visitar las dos guerras mundiales como periodista, ¿no? Y es una obra breve, corta, pero con esta obra ganó un premio Nobel de literatura Ernest Hemingway. Ernest Hemingway visitaba también las playas norteñas, las playas norteñas, las playas norteñas de la costa peruana, las playas norteñas de la costa peruana. Entonces, tenía el gusto por hacer la pesca, ¿no? Entonces, tenía mucho gusto por la pesca Ernest Hemingway. Bien, ahora otro texto. Tenemos, hay en mi clase en tal estardí, que sería capaz de hacer lo que hizo el pequeño Florentino. Esta mañana ocurrieron dos acontecimientos en la escuela. Garafi, loco de alegría porque le habían devuelto su álbum con el aumento de 3 sellos de la República de Guatemala, que él buscaba
Hacía 3 meses y Estardí, que había obtenido la segunda medalla, Estardí, el primero en la clase después de Rossi. Todos nos admiramos. ¿Quién lo hubiera dicho en octubre, cuando su padre lo llevó a la escuela, metido en aquel gabán verde, y dijo al maestro, delante de todos, tenga con él mucha paciencia, porque es muy tardado para comprender? Corazón. Esta es una obra famosa, ¿no? Escrita por un italiano, Edmondo de Amicis. Entonces trata el entorno de los niños que van a la escuela. ¿Bien? Ese es el título. Entonces, una obra muy valiosa, pero todo el tránsito de la obra está en función de los niños que van a la escuela, los niños que asisten, las profesoras, los profesores, los problemas que tienen algunos niños, la situación económica, la forma de conducta que tienen los niños, etc. Bien, entonces diríamos que es una obra didáctica o pedagógica, ¿bien? Porque es el entorno de la escuela. Bien. Ahora, otro. Ya habíamos leído la metamorfosis, ¿no? A ver, vemos otro texto. Sofía se marchó pronto, 5 días tardó en volver, vivía y alegre, para desaparecer de nuevo al poco rato. No volvió hasta después de 15 días. Era como si anduviese por la vida en grandes círculos, subiendo alguna vez a casa de su hermano para llenarle la morada de valor y música. Difícilmente se resignaba Pelagia al desorden de Sofía, quien tiraba por los rincones todo lo suyo, colillas, cenizas y más. Difícilmente se acostumbraba a su manera de hablar. Era enorme el contraste con la tranquila certidumbre de Nicolás, la gravedad benévola y constante de sus padres, a ojos de la madre. Sofía no era más que una adolescente deseosa de que la tomaran por persona mayor y que consideraba a los demás como objetos curiosos. La madre, Máximo Gorki, escritor del realismo ruso. Pero La madre también es una obra muy famosa, ¿no? El autor también es famoso. Entonces, aquí en La madre se ve un entorno básicamente, la figura de la madre, su sacrificio, su proeza en aras del bienestar de su hijo, ¿no? Y se presenta también un contexto de política, ¿no? Su hijo estaba enfrascado en situaciones políticas contra el monarca, contra el zar. Entonces es un acontecimiento básicamente social. Dice en el siguiente texto, el coronel no dejaba bienes. La criada le entregó un pedazo de papel que decía, para mi hijo. El emperador me hizo varón en el campo de batalla de Waterloo. La restauración me niega ese título que he comprado con mi sangre. Mi hijo lo tomará y lo llevará. En esa misma batalla un sargento Thénardier me salvó la vida. Si mi hijo lo encuentra, hago por él todo el bien que puedo. Mario permaneció 48 horas en Demont. El coronel fue enterrado en 2 días y olvidado en 3. Mario guardó el papel dejado por su padre, no pro cariño, sino por ese respeto que da la muerte. Los Miserables. Otra obra, básicamente, del romanticismo. Los Miserables, ¿bien? Escrita por el famoso escritor romántico Víctor Hugo, ¿no? También poeta a su vez, literato francés. Texto, infame ladrón, ¿dónde tienes a mi hija? ¿Con qué hechizos les ha perturbado el juicio? Porque si no lo hubieras hechizado con artes diabólicas, ¿cómo sería posible que una niña tan hermosa y tan querida y tan sosegada, que ha despreciado los más ventajosos casamientos de la ciudad, hubiera abandonado la casa de sus padres, atropellando mis canas y su honra y siendo ludibrio universal, para ir a entregarse a un asqueroso monstruo como tú? Afrenta al linaje humano y cuya vista no produce deleite sino horror. Que digan cuantos tengan recto juicio, y que si aquí no han intervenido malas artes o malas artes,
ahí es malas artes y engaño del demonio por virtud de brebajes o de drogas que trastornan el seso y encadenan el libre albedrío. Entonces, aquí es un pasaje, ¿no?, de Otelo, el Moro de Venecia. Es una obra anónima, ¿sí? Entonces, ahora hemos hecho el procesamiento de comprensión lectora básicamente con la explicación de lo que es textos básicamente de literatura. Y en otra instancia, en otro momento haremos con textos que son propias de otros textos. Van a ser textos científicos, textos informativos, textos descriptivos. Entonces, en ese ámbito trabajaremos en la práctica. Y lo más importante en educación o en el aprendizaje es la práctica. En todo aprendizaje. La teoría es una y la práctica es otra. Entonces, lo que dijimos en antes, que la práctica está manifestándose, por ejemplo, esto, sobre lo que es el texto literario, ¿no? El texto literario en función a diferentes obras literarias y abordado también desde diferentes enfoques o corrientes donde necesariamente el lector tiene que entender o interpretar el texto. Entonces, desde ese punto de vista, en el proceso lector, más que todo, el texto literario sirve al alumno para poder explicarle o detallarle o ilustrarle escenarios distintos, contextos distintos. Aquí no se, como son párrafos cortos, no se ha detallado a profundidad, pero sí es un ensayo para poder entender, no, en el arte de usar las palabras para poder narrar, para poder describir, para poder tomar como ejemplo. Entonces, el lector, no, al conocer y manejar y tener una temática amplia, también se puede convertir en un escritor, ¿bien? En un escritor. La gran mayoría de los escritores siempre empezó a escribir imitando a alguien, a otro autor. Y con el tiempo crearon su propio estilo literario. Siempre ha sido, no, en muchos, el estilo de poder imitar. No en todos, desde luego, pero sí aún genios, ¿no? Aún genios. Entonces, aquí señalo, en la lengua española, una de las obras mayores es el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Entonces, la lectura de esta obra, o esta obra ha sido un modelo de otro de los grandes escritores, no, para muchos escritores. Lope de Vega, por ejemplo, fue un escritor famoso español, ¿no?, del siglo de oro. Entonces, él mismo dice, ¿no?, para poder escribir hay que imitar a otros y crear su propio estilo. Entonces, él también imitó a otros. Y Lope de Vega, pues, escribió muchísimas obras, quizás más que Cervantes, ¿no? En poesía nomás compuso como 14 millones de versos. Y muchas obras, ¿no? Una de sus obras famosas es Fuente Ovejuna, ¿no? Fuente Ovejuna, donde desarrolla un contexto de la injusticia, ¿no?, de una autoridad en el pueblo de Fuente Ovejuna. Entonces, otro famoso escritor alemán, Johann Wolfgang Goethe, un escritor romántico. Él, cuando era niño, leía el Quijote. Al leer el Quijote lloraba. Y con el tiempo él se convirtió en un gran escritor de literatura universal. Su famosa obra es Weather. Weather. En Weather manifiesta una trilogía de lo que es un romanticismo auténtico, ¿no? Una trilogía de lo que es el romanticismo auténtico,
del sentimiento humano. O también él manifiesta en sus escritos ese sentido amplio de la visión del hombre romántico, del sentimiento puro, exaltado. Y su obra también dio origen a muchos suicidios, porque el sentimiento, la pasión sentimental, hizo que esta corriente del romanticismo generara en muchos autores y lectores en dar término por su vida, ¿no? Entonces, como el romanticismo como una máxima expresión de sentimiento humano, ¿bien? Entonces, en esta práctica lo que estamos viendo, ¿no? Diferentes autores con la única finalidad de que ustedes también produzcan el texto, ¿no? Produzcan el texto en las descripciones, en las narraciones, cómo lo observan y miran. Entonces, cómo le entienden a un autor. Entonces, desde luego que para un autor tampoco es difícil o es muy fácil, ¿no? Para un poco será muy fácil, ¿no? Hubieron autores, literatos que pensaron 14, 15 años para escribir una novela y se demoraron tiempo para poder construir. Y muchos otros lo hicieron rápido, pero sí, y algunos corrigieron y hasta que refinaron una obra literaria, ¿no? Un título específico. Entonces, para muchos también es difícil, ¿no? Entonces, es como dijo el Premio Nobel 1982 de Literatura, ya murió, Gabriel García Márquez. Él dice, ¿no? Cuando me siento en mi escritorio y al empezar a escribir mi obra, dice, ¿no? Figurativamente, yo tengo que agarrarme a trompadas con las palabras. O sea, trompadas, ¿qué significa? Golpes, pero figurativamente, ¿no? Me tengo que agarrar a trompadas con las palabras. No me sirve esta palabra y no me sirve lo que he escrito y a veces la cuartilla lo tiro al suelo, al tacho de basura. Y es más, algo crónico, como una crónica, él obtuvo el Premio Nobel de Literatura con su famosa novela, eh, que compuso en Macondo. Esta famosa novela trasciende en el tiempo. Entonces, esta novela básicamente lo pensó 14 años, y empezó a escribir. Ya tenía, pues, que durante 14, no es que se demoró 14 años, sino lo tenía pensado 14 años. Al pensar en 14 años se empezó a componer. Y algunas cuartillas lo rompía, lo tiraba al tacho de basura y decía que todo estaba mal. Entonces, en eso manda una editorial. Había mandado varias editoriales para que se publiquen, ¿no? Entonces, pero fue rechazado. Y él dijo, esto no sirve. Lo tiró al tacho de basura y después lo recogió. Y hasta que una editorial se interesa por su novela, ¿no? Se interesa por su novela. Entonces, se publica la novela y es un boom. El término boom significa un término comercial literario. Y con el tiempo esta novela se considera como algo muy famosa y con esa obra gana el premio Nobel de Literatura. Bien, entonces con esto les doy una ampliación. He explicado algo sobre diferentes párrafos para que tengan una visión lo que es el ámbito de la lectura con diferentes autores. Entonces, en las próximas sesiones ya estaremos hablando con textos específicamente, textos científicos, textos descriptivos, textos básicamente informativos. Entonces, con esto finalizo mi sesión de clase hasta el día de mañana. Entonces, Profesor. hasta el día de mañana, niños. Gracias.